Yo me dedico a la historia del arte, de hecho, y me formé en el posgrado de la Universidad Nacional. Tengo la maestría en historia del arte y tengo los estudios del doctorado sin el grado. Doy en la Facultad de Humanidades, doy apreciación artística, doy también temas que tienen que ver con arte, ¿no? Arte de historia del arte del mundo, historia del arte de México. Me he dedicado sobre todo a cuestiones de arte novohispano, sobre todo sacro, y bastante a tratar de proteger el patrimonio cultural. Bueno, entonces comenzamos. Sí, Listo. Sí. sí, bueno. Entonces, como ya les había comentado, es contra la muerte y la propaganda en Guernica de Picasso. Tenemos ahí en la portada, pues, la devastación y la tremenda destrucción que se hizo contra el pueblo de Guernica en 1937 por las fuerzas de Francisco Franco en contra de la República Española que había surgido a partir de un proceso democrático y que había ganado las elecciones en esos años. Se da el golpe de Estado, como ustedes bien saben, se destruye, ya pasando digamos, algunos meses de la guerra, se toma a la decisión de atacar un pueblo que además es civil, no tiene ningún tipo de defensa, ni mucho menos, para dar un ejemplo claro de las fuerzas con las que cuenta Franco en estos episodios destructivos y de guerra, apoyados por Alemania y por Italia. La que sigue, por favor. Bueno, también como bien sabemos, Pablo Picasso, que nace en 1881 y muere en 1973, no solamente es uno, perdón, de los pintores, de los artistas más conocidos durante todo el siglo XX, sino que en muchas ocasiones por muchos críticos y por muchos conocedores del arte de muy diversas corrientes y de muy diversas afinidades políticas, ha sido reconocido como un genio que tenía una facilidad verdaderamente impresionante para el dibujo y que pronto incursiona, apoyado por su familia, en el aprendizaje formal como artista. A partir de su aceptación en la academia, en la Escuela de Artes en Barcelona, y a partir de ahí, ya con una muy fuerte formación en dibujo, que era la base en ese momento considerada la más importante como la estructura a partir de la cual se podrá desarrollar toda la creación artística y sobre todo la pintura, pues destaca desde entonces. Aquí tenemos una pintura muy temprana, de 1897, en donde, bueno, Picasso la llama Ciencia y Caridad, presentada en una de las exposiciones de la escuela, de la academia, y que aparentemente, ¿no? También ahí hay una cantidad de mitos alrededor de Picasso impresionantes, pero aparentemente sería la madre enferma, aunque se llama Ciencia y Caridad. Picasso, como muchísimos otros de los personajes más importantes, o de los que conocemos, porque hay también muchos otros personajes de la sociedad eh, española y madrileña, o de la sociedad de la península ibérica, y sobre todo madrileña, tuvo una formación religiosa, de escuela religiosa, como también muchos otros de los españoles de su época, y el catolicismo lo marcó, como también a muchos otros, para realmente no solo la temática finalmente se separa, ¿no? de estas creencias, sino solamente para la temática en donde incluye temas religiosos, sino también actividades que tienen que ver con lo religioso, como en este caso, bueno, la monja ahí cuidando al hijo y ya cuidando a la enferma, y del otro lado la ciencia, ¿no? Del otro lado el doctor ahí tomando el pulso de la mujer. Pero bueno, la calidad, aquí sí no voy a hablar de las calidades de las pinturas porque son
obvias, evidentes, y yo creo que todos ustedes las han visto de una u otra manera. Adelante, por favor, Laila. Reconocido también como uno de los pintores que más, no solo más prolíficos, sino también de los más avanzados y de los más temerarios en todo lo que tenía que ver con novedades y con aplicación de nuevos conocimientos y de preocupaciones que le eran personales. Incursiona también muy rápidamente en muchos temas, pero también en muchos estilos y también en muchas escuelas. Acepta, se nutre de modelos desde el inicio de su formación en España, pasa después a seguir formándose en París y en la Escuela de Bellas Artes de París, y a partir de ahí también tiene este interés grande por no solo nutrirse de las obras más clásicas y más importantes de los museos, sino él mismo empezar a trabajar y empezar a idear nuevas formas de plasmar los objetos, las formas en las pinturas. Desde muy pronto también, este retrato de Stein, de Gertrude Stein, entre 1905 y 1906, ya muestra algunas de estas preocupaciones que incluían también un acercamiento con las vanguardias de la época, pero que muchas veces Picasso se atreve a ir hasta las últimas consecuencias y no como otros artistas que encuentran un camino, digamos que más cómodo, por decirlo de alguna manera, encuentran una forma, modelos y cuestiones propias para desarrollar su arte, un poco inclusive más comercial, y logran, bueno, pues se mantiene. Ahí tenemos otro de los ejemplos de esta. Sí, sí, adelante, por favor. Otro de los ejemplos es lo interesante de todos los artistas, pero lo muy interesante con Picasso es que al mismo tiempo que está trabajando y pintando temas muy clásicos y muy naturalistas, como la exigencia de la academia lo establece, al mismo tiempo está siempre investigando sobre el color, investigando sobre los materiales y tomándose una cantidad de libertades para las expresiones que plantea. Se sabe también de las obsesiones que tiene cuando encuentra que, por ejemplo, por medio de planos se puede desarrollar cualquier tipo de figura, empieza a trabajarlo prácticamente, ¿no? Y a practicar también constantemente. Entonces tarda varios años en hacer este tipo de cuadros, uno de los más conocidos, las señoritas de Aviñón, pero como les decía, lo que me interesa destacar es que es al mismo tiempo que está trabajando cuestiones de carácter académico, perdón, al mismo tiempo está trabajando cuestiones muy innovadoras, muy revolucionarias, que él mismo acepta no, posiblemente no van ni, bueno, ni a tener éxito, ni posiblemente esté logrando nada nuevo, sino a lo mejor está descubriendo el hilo negro. Aquí tenemos una cuestión muy interesante porque si vemos en la parte inferior hacia la derecha o más o menos centrado, hay una naturaleza muerta, hay una charola con frutos que recuerda mucho para el espectador, pero sobre todo para los alumnos, para la gente que lo conoce, ¿no? En la historia, ¿no? En el ámbito, perdón, en el ambiente artístico, que sabe en construir y sabe estructurar una serie, y sabe componer de acuerdo a lo que la academia dice. Adelante, por favor. Vean, para 1923, por ejemplo, este retrato de Olga, su mujer en esa época, porque además también transitó por una cantidad de mujeres impresionantes, tenemos este retrato a la manera clásica, con todos los elementos efectivamente desarrollados, ¿no? Y compuestos a la manera clásica, de carácter muy, muy naturalista. Y esto al mismo tiempo está también jugando con otras formas y presentando otras formas. Adelante. O este tipo de trabajos que recuerda mucho, pero mucho, todos estos modelos clásicos greco-romanos y griegos
que por supuesto también ellos conocen, ¿no? Y entonces tenemos este ejemplo también de 1923 también. Esta introducción a algunos de los ejemplos de la variedad de pintura que hace Picasso lo traigo a cuento porque generalmente, no sé si les ha pasado, pero los alumnos generalmente, y mucha gente dice, Picasso, ¿qué hace Picasso? Eso no es arte, no sabe pintar. Mi hijo de 3 años, mi hermanito de 3 años, por supuesto que puede hacer mejores cosas que él. Eso es siempre, por lo menos en mis clases, siempre hay alguien que cuando presento a Picasso dice, pero eso no es arte, pero eso cualquiera lo puede hacer. Entonces, bueno, un poco la introducción para ver no su evolución, diría yo, sino este trabajo continuo de investigación, de pesquisa, de curiosidad, a partir justamente de intereses que surgen de los contextos en los que se va desarrollando, tanto en el campo artístico como en el campo sociocultural, en donde tiene también él un impacto muy importante. Adelante, por favor. Bueno, otro ejemplo que uno diría no está terminado, no le interesa terminar las cosas así, acabar las cosas a la perfección, sino mostrar sus indecisiones, mostrar sus cambios, mostrar las maneras distintas que puede él presentar su obra. Y aquí tiene un retrato también muy naturalista de su hijo Pablo como Arlequín de 1924. Adelante, por favor. O este ejemplo también de 1932, Muchacha frente al espejo, en donde ya estamos viendo, no porque no lo haya hecho antes, en donde estamos viendo una serie de modelos que sigue, una serie de influencias que ella tiene y que las ha asumido ya como propias, y una serie de propuestas en el color y en la forma que va dejando atrás muchas de las propuestas de otros artistas que son efectivamente más tradicionalistas. Adelante. Bueno, tiene toda una etapa erótica muy importante. Él mismo está considerado como un erotómano. Él mismo se considera un erotómano y tiene cantidades extraordinarias en colecciones de dibujos, sobre todo de dibujos a tinta, lápiz, a carboncillo, de temáticas eróticas en donde regularmente los dos, tanto muestra abiertamente tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Sí, no tiene ningún empacho, no tiene ningún problema en incursionar en estos temas que para la época pues son bastante escabrosos y bastante escandalosos. Y que hasta la fecha también, si los mostramos en nuestras clases o a veces se los mostramos también, mostramos entre los amigos que suponemos con otro criterio, con otra mentalidad, pues de todas maneras siguen siendo escandalosos. Mira que sigue, por favor. Otro ejemplo de su interés y de su impulsión por ir desbaratando las formas de tal manera que o se acerquen a las cuestiones cubistas o empiecen a dar otro tipo de elementos de carácter geométrico que pueden inscribirse perfectamente bien en una forma final que nos dan indicios de lo que son, aunque no nos lo dejen del todo claro. En este caso, bueno, los senos, por supuesto, y el vientre nos remiten inmediatamente a las mujeres. Adelante. Bueno, aquí vamos entrando un poco en materia ya en el tema que decidí abordar en esta sesión, que tiene que ver con la guerra y con la propaganda, con este cartel en donde se invita precisamente a participar en la exposición internacional de 1937 en París. Aquí España está, España, por llamarlo de esta manera, naturalmente. España está en plena guerra civil. La República, los líderes y el gobierno de la República pretende dar a conocer a nivel internacional
los logros más importantes de la propia península en estos tiempos de la República sobre todo, pero como podemos entender claramente por el contexto que se está viviendo de crisis de guerra civil, pues es muy difícil. Es muy difícil hacerlo, sin embargo, se intenta y se logra pues bastante bien, diría yo, ¿no? También en el contexto de la época y en el ambiente de las exposiciones. Estas exposiciones internacionales tienen sus antecedentes desde el siglo XIX, finales del siglo XVIII, y cada vez van presentando las novedades y digamos que también no solo las novedades, sino los desarrollos tecnológicos, científicos y artísticos. Les interesa mucho, mucho demostrar que la cultura en el sentido de la creación plástica es muy importante y tiene logros también muy significativos en esta época. Y bueno, este es el cartel que se utiliza para ello, ¿no? Adelante, por favor. Bien, y aquí tenemos el Guernica en todo su esplendor. Sus medidas son de 777 centímetros por 349, un cuadro muy, muy grande que en la época se mantiene, está bajo la custodia del Museo de Arte Moderno Reina Sofía en Madrid, pero que tuvo un periplo importante desde su creación, que fue la presentación en el pabellón parisino y que en el pabellón de España en París, y que a partir de ahí pues recorrió varias partes de Europa, y conforme avanzó la guerra civil y ganaron, bueno, perdió la República y ganó la Falange, lo que sucedió fue que este periplo de recorrido de El Guernica pues terminó en Nueva York, en un museo de arte moderno en Nueva York. Ahí se mantuvo hasta los años 80, que pudo regresar en 81, que pudo regresar a España. Bueno, es un cuadro que ha sido múltiple, bueno, muy, muy estudiado, pero también ha tenido críticas múltiples. Desde que no se entiende qué es lo que se está sucediendo ahí, así hasta si es un arte propaganda. Y entonces, si seguiría siendo válido llamarlo arte o solamente propaganda, que es algo que Picasso definitivamente no hizo nunca en su vida, pero vamos a intentar de saber por qué. En 1937 le piden, en abril precisamente, le piden a Picasso, que ya es muy famoso, muy reconocido a nivel del mundo y además como es revolucionario y como va mucho en contra de las corrientes en todos sentidos, pues está, digamos que siempre a la vista de la crítica, a la vista del público, etcétera, etcétera. Eh, sus, eh, sus declaraciones, lo que escribe en la prensa, etcétera, también están siendo muy seguidas regularmente. En el 37 de abril le piden un cuadro para celebrar la República y que tuviera justamente, que fuera exhibido justamente en el pabellón español en París. Picasso acepta, pero tiene problemas para decidir qué es lo que va a presentar, cómo presentarlo, precisamente para que no sea una glorificación de la República, un punto a favor de la República, ni mucho menos, sino una situación también que sea más explicativa, más de acercar un poco a la historia, pero no a la historia tradicional, digamos, desarrollada formalmente de manera naturalista con un tema específico de algún momento muy importante para la historia de España, sino algo distinto, pero no se decide bien a bien qué es lo que tiene que hacer. Sabe de la guerra, por supuesto, está informadísimo de la guerra, no puede él regresar a España. De hecho, Picasso estaba a cargo era director del Museo del Prado en esa época y siguió siendo el director del Museo del Prado, creo que hasta que se murió, ¿no? O sea, pero evidentemente no estaban, ni estaba en España, ni estaban en el Prado. Pero lo siguieron considerando como director del museo. Entonces,
Eh, Está en esto de saber qué es exactamente lo que quiere pintar y empieza con algunos bocetos. Adelante, por favor, Laia. Bueno, aquí tienen, aquí la tienen de frente, es famosísimo también, no, no, lo único que les diría a ustedes es que hay, pues, bueno, que resaltaría, pues sería justamente la destrucción y la muerte en la parte de abajo, aparentemente todos estos cuerpos mutilados, bueno, ni tan aparentemente, ¿no? Bueno, estos cuerpos mutilados estos signos de angustia en los rostros y el caballo y el toro, que es pues, dentro de la iconografía picasiana, dentro de las imágenes y de las figuras que más trabaja, pues están por gusto propio los toros y los caballos, porque es un aficionado muy, 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 muy grande de la fiesta taurina, ¿no? De la tauromaquia, que ahora estaría muy mal visto, pero en su momento, y creo que todavía en España no tiene problema, y en algunas partes de México menos, toda esta reivindicación que se ha hecho y es estar en contra de estas fiestas que pues lastiman, ¿no? Y martirizan a los animales. Bueno, tenemos ahí a esta madre con el hijo muerto, que es una de las figuras más, no solamente emblemáticas de las tragedias humanas, sobre todo incomprensibles como es la guerra o que puedan ser verdaderamente entendidas como algo no solo nefasto, sino pues algo verdaderamente que no se comprende, pero que es, como bien sabemos, pues que es sistemático, ¿no? Se va, cada tanto hay una y otra, y nos ha tocado vivir una cantidad impresionante desde el siglo XX y lo que va del XXI. Pequeñas guerras, por no hacer una más grande, pero no sé cómo nos va a ir de todas maneras con este señor que gobierna un país del norte vecino. Adelante, por favor. Bueno, un fragmento también. Sí, quiero llamar la atención, por favor, en esta cabeza y esta mano que surgen de una ventana y que tienen esta lámpara alumbrando la escena, ¿no? Alumbrando la escena, por favor. Adelante. Bueno, aquí están los estudios. Estos son los primeros estudios del mural que pretendía él desarrollar para el pabellón español. Y como ustedes pueden ver, no hay realmente ahí en estos estudios muy, digamos, los primeros que hace, no hay nada que recuerde a la guerra o que tenga que ver con la muerte y que tenga que ver con la destrucción y menos con la propaganda. Vemos un caballete, vemos una mano que está dibujando, pintando, y vemos algunos otros personajes y algunos otros seres que él pretende incluir aquí. La ventana está desde entonces, y este brazo que está con el pincel, de alguna manera lo repite o lo replica la parte final. Adelante, en la parte final del Guernica. Bueno, ahí tienen de nuevo, ya tiene las medidas que son muy grandes, ya sabe dónde va a estar, ya le dijeron en dónde va a estar en el pabellón, pero tarda mucho para descubrir realmente la temática que quiere desarrollar. La ventana se mantiene, estos son dos dibujos también hechos en abril del 37, que es justamente cuando es el bombardeo de hecho, es el 27 de abril, un poco antes, ¿no? En la madrugada o en la noche anterior, son unas horas, pero es más o menos la fecha es entre el 26 y el 27 de abril de 1937. Aquí todavía no encontramos nada que nos remita a la tragedia. Adelante, por favor. Aquí tenemos otro y de igual manera ya tiene el muro, ya tiene las medidas, ya tiene la idea de dónde va a estar colocado, el tamaño y algunas otras figuras que pretende introducir justamente en la temática.
Llamo la atención de ustedes en la parte central. Hay un brazo con un puño cerrado que tiene una hoz. Y esto sí remite directamente, o Picasso fue un hombre de izquierda toda la vida, pero remite directamente a una situación que sí es propagandística, ¿no? La cuestión de, exacto, muchísimas gracias, de la hoz y el martillo y el puño cerrado que remiten inmediatamente a la cuestión comunista y también a lo socialista. Pero fuera de eso no tenemos todavía. Es decir, probablemente haya empezado a tener ideas de representar algún elemento simbólico de la izquierda, haciendo alusión quizá a la República Española, pero no está claro todavía qué es lo que va a suceder ahí. Adelante, por favor. Bueno, ahí tenemos otro boceto también del 37. Ya en mayo del 37 aparece de manera muy abstracta, ¿no? En cuestión muy abstracta, el toro del lado izquierdo, un poco la figura del toro y el caballo. Sigue apareciendo la ventana, ¿sí? La ventana y el brazo este con algo ahora ya no sé, ya no queda claro qué cosa es, está, ya no es el pincel, ahora está esto. Adelante, por favor. Muy bien. Que estos anteriores dibujos son una prueba de que estaban dedicados justamente al desarrollo temático en Guernica, los muestra ya este boceto, por ejemplo, del Guernica, el segundo, que sería el segundo periodo ya de los bocetos que está haciendo. Introduce un Pegaso, que es como bien sabemos, es un animal simbólico que tiene que ver muchas veces con la libertad. Sigue apareciendo la ventana, acá ya no vemos nosotros el brazo, pero es constante hasta aquí, pero el toro y el caballo aparecen con total claridad. Por lo tanto, si alguien dudaba en la época, al conocer estos bocetos, de que estos anteriores bocetos iban a finalizar en el estudio que tendría pensado ya y la temática que pensaba desarrollar, pues está claro que así era. Adelante. Bueno, aquí tienen ustedes ya el boceto de Guernica. Dora Maar, entonces su mujer, en el 37, fotografía todo el proceso de la creación, desde los bocetos primeros hasta la conclusión aquí estamos en el atelier en París, creo que son benedictinos, es la calle benedictinos, que es un atelier inmenso y ahí ya está las medidas que va a tener, está ya el boceto en donde aparecen ya los elementos constitutivos de lo que va a ser el Guernica final. Está la mujer ya, está el niño muerto, está el toro, está el caballo también ahí, pero en otra posición, la mujer con el brazo extendido mirando por la ventana y ahí aparece una lámpara, ¿sí? Y después, bueno, toda la destrucción que ya se veía o se preveía de alguna manera, en el último boceto que vimos, se empezaba a perfilar, pero aquí ya está claro, hay algunos edificios en llamas, etcétera. Aquí surge el asunto de no solamente contra la guerra, sino y la destrucción, por supuesto, y la muerte, ¿no? De de la gente civil, que no tiene además nada que hacer, no hay por qué. No hay por qué, pero lo hemos visto repetirse hasta la actualidad de manera muy clara. Eh, la propaganda. Resulta que después del ataque a Guernica y después de la destrucción de Guernica, que es la ciudad sagrada de los vascos, además, o sea, la eligieron perfecto. Eh, Surge propaganda de parte de los alzados en contra de la República, o sea, por más que la República trata, o el gobierno de la República trata de aminorar los efectos de la propaganda del golpe de Estado comandado por Franco, lo que empieza a aparecer en la prensa en la península ibérica es justamente
una descalificación del evento a partir del hecho de que se difunde por medio de la prensa la gran mentira, la gran falacia de que fueron los mismos rojos, como los conocen, ¿no? Eh, Fueron los mismos rojos los que bombardearon Guernica justo para echarle la culpa a los militares que comandaron el golpe de Estado y por lo tanto es solamente una cuestión interna de la República para llamar la atención internacional, para lograr la simpatía internacional y lograr que se, digamos, se desconozca, pero además se esté en contra, naturalmente, del golpe de Estado. Es increíble cómo en unas pocas semanas la gran mayoría de los periódicos en Europa retoma esta información y en el momento en que la retoma, la difunde de manera mundial y entonces cambia la visión. O sea, la gente que no está informada, la gran mayoría de las personas y los gobiernos apoyan esta postura, entienden que ahí hay una cuestión de descalificar a los buenos, ¿no? Como se conoce en la historia más pedereste, y para lograr simpatías por la República. Es a eso que responde Picasso. Responde contra la guerra, pero también responde sobre todo contra esta propaganda que cunde por Europa. Él está atentísimo a las noticias, los principales periódicos franceses hablan de ello, y ahí es cuando él reacciona, y ahí es cuando él se pone a plantearse una nueva temática que tenga que ver con alumbrar por medio de esta lámpara que lleva esta mujer escandalizada, que se asoma por la ventana, de dejar claro lo que estaba realmente sucediendo desde el arte, no desde un arte propagandístico, porque entonces sería contraproducente para su propio, las propias posturas, ¿no? eh, Perdón, convicciones del artista, sino algo que pudiera demostrar esto, que es finalmente lo que desarrolla. Adelante, por favor. Bueno, ahí tenemos en el proceso. Aparece en el centro, casi en el centro del mural, aparece este puño que ya no tiene que ya no tiene la hoz, tiene aparentemente un ramo de trigo o de alguna planta que puede surgir, ¿no? Un sol detrás, sigue esta mujer escandalizada, demostrando realmente lo que había pasado desde naturalmente la concepción de Picasso, pero no, ya es un evento político, de hecho, ¿no? Ya es un evento de denuncia en contra de esta propaganda, pues engañosa, pero además muy utilizada como se utiliza hasta la fecha, para desinformar más que para informar y para que se tome partido en lugar de cualquier otra cosa. Adelante, por favor. Bueno, cualquier otro síntoma de raciocinio. Bien, hasta la fecha, tan, tan, tan logró Picasso el cometido de no ser de no hacer arte panfletario, sino un arte de respuesta, ¿no? Una contrapropuesta a la propaganda engañosa que fue también acogida en Europa a partir de las noticias que lanzaron los alzados contra la República Española, que pueden ustedes ver los colores de Palestina en una reproducción que se hizo del tamaño natural en el campus de Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en abril del 2024. No se los hice notar en los cuadros primeros que vimos, ¿no? Los Guernicas primeros que vimos, pero en la parte superior aparece una lámpara.
Esa lámpara es del atelier de Picasso. La gente que estuvo, no, no, sí, arriba, arriba, ella, ahí está. Es una lámpara, la vamos a, bueno, está naturalmente, este ya es el Guernica final, que ya no está alumbrando en la época solamente la tragedia, la guerra, la masacre y tratando de contrarrestar la propaganda engañosa, sino la participación del artista por medio de esta lámpara de su atelier en una situación de carácter eminente político y que va a hacer pues, su toma de su postura, su toma de partido. Adelante, por favor. Y aquí tenemos esta, que es del octubre del 2025 en el Museo Reina Sofía, con digamos, esta protesta de frente al Guernica, que fue por supuesto permitido y apoyado por el museo, y que, bueno, ahí lo vemos, ¿no? El stop genocidio, una cantidad de gente que está en contra del genocidio en Palestina, eh, que sigue perpetrando Israel, pero el marco sigue siendo esta denuncia de Picasso. Ahí tenemos la lámpara que no les había señalado en las primeras tomas que presentamos. Ahí está la lámpara, ahí está el compromiso de Picasso. Bueno, quiero terminar leyéndoles rápidamente una cuestión que dice Uwe Fleckner, gracias, bueno, justo por el resultado que él encuentra en este tipo de pintura que no panfletaria, pero sí política, bueno, muy eminentemente una política, ¿no? Eh, no pretende desarrollar una pintura que pueda ser desesperada, no pretende una historia, ¿no? Contar una historia que pueda causar una serie de sentimientos muy de piedad y muy de asombro frente a lo que pasa, pero que uno sale del museo o sale del pabellón español y se olvida. Por el contrario, reconoce los peligros de tal empresa híbrida y por consiguiente no pretende siquiera trasladar el suceso del crimen de guerra al género tradicional de un cuadro histórico. En su versión de la historia, las reflexiones estéticas sobre el delicado problema formal de una auténtica visualización de los procesos históricos se introducen consecuentemente en el propio cuadro, proporcionando así la única solución posible acorde con los tiempos, el cuadro como meta histórica. Muchas gracias.